de nuevo aquí para hablar de toros en este programa de la Puya. Como todos ustedes están enterados, ya empezó una de las ferias más importantes del mundo en el ambiente taurino. Sevilla, ayer en su día más importante, que es la corrida de la resurrección. La verdad, estaba pintado todo el asunto para hacer la corrida del año o competir por ser la corrida del año. En el cartel se encontraba Julián López el Juli, José María Manzanares y Andrés Rocarrey. Y los toros eran unos toros buenos de Victoriano del Río, que desde antes de la corrida se les pudo ver su buena presencia. El boletaje estaba agotado. En todas las taquillas se puso el letrero de no hay billetes. Todo estaba listo para el paseillo, que sonara la música y iniciara la parte más importante de la fiesta en la España peninsular. Y empezó la corrida, ¿verdad? Salió el primer toro para el Juli, alegre, lo metió entre aplausos a su capote, lo fijó en los engaños, lo llevó al caballo y ahí empezó a desbarajustarse todo. El toro, como gran pecado, rodó por la arena. Frente a un puyazo bien colocado, pero solamente uno, porque el segundo lo contaron muy deprisa los comentaristas, pero la verdad no se vio la vara. Y así continuó la corrida. Yo le quisiera pedir al licenciado Cordero que nos dijera qué le pareció la corrida, fuera de que hagamos otros comentarios más precisos de lo que hubo en cada uno de los toros. Hola, buenas noches. Una corrida de muchísima expectación, una de las corridas más importantes de la feria taurina mundial, diríamos, junto con la corrida de la Beneficencia de Madrid y la de la prensa también de Madrid. La corrida más importante que da inicio a la Feria de Sevilla. La verdad, unas faenas muy buenas del Juli, se le notó una evolución y después de 20 años de matador de toros, lo seguimos viendo evolucionar. No es un torero que se haya quedado estancado en algún tipo de toreo, sino simplemente siempre está evolucionando. Ahora lo vimos muchísimo más vertical en su toreo, más templado, metiendo perfectamente los avíos en el toro para poderlo llevar en buen camino. La verdad es una evolución de Julián López el Juli, de Manzanares, ¿qué pudiéramos decir? Que sigue siendo un cañón con la espada a la hora de matar recibiendo. Y Andrés Rocarrey se me hace que le pesó la tarde. Es la primera domingo de resurrección para él y la gente como que no lo acabó de aceptar y se le vio un poquito incómodo y aparte con problemas de los toros, ¿no? Toros perfectamente bien presentados por el ganadero Victoriano del Río, con sus dos hierros, Victoriano del Río y Toros de Cortés, pero eso sí, les faltó un poquito de casta para que fueran mejores para esa fecha. Sí. A mí me gustaría hacer unos comentarios pertinentes en la misma manera que usted se ha extendido en sus comentarios, licenciado. Primero, debo decir que la creatividad y el arte, si le damos ese nivel a la tauromaquia,
pues tiene no tan solo que ver con la sensibilidad, con la profundidad, con el asunto tratado, sino con la evolución de los temas, que se dice poco, pero yo creo que es muy difícil atender. Generalmente los grandes artistas son monotemáticos. Usted lo puede ver tanto en la música, como en la literatura, como en el ballet, como en la arquitectura. Pueden ser fundamentales para un estilo, para una corriente, para crear un mundo específico. Y eso lo podemos ver en la literatura, de la que dispongo un poco más de datos, en que pues es muy difícil un hombre muy valioso que no se puede poner en duda, pues era Gabriel García Márquez, y sin embargo, a pesar de que tiene una o dos obras de menor nivel, pues sí creó su mundo de 100 años de soledad. Juan Rulfo igual creó su asunto rulfiano, sobre la muerte, los fantasmas, y de ahí no se separó. Y si usted se va viendo, en cada artista sucede eso, más o menos son monotemáticos, a veces son fundamentales en una escuela, en un estilo, pero hasta ahí no se pide más, porque es tremendamente difícil crear más de un mundo, ¿sí? Sin embargo, ha habido genios, y un genio que está muy trillado decirlo, pero es el que viene a la mano, es Picasso. Picasso sí tuvo durante su larga vida distintos encuentros con la realidad y la creación de un arte. Y entonces fue creando varios estilos, varias corrientes, y así se les conoce, ¿va? Que el estilo rosa, que el estilo azul, que cuando empezó siendo retratista, y muchas cosas. También por sus temas, ¿verdad? Todo lo del Minotauro, pues es una cosa diferente a los saltimbanquis y cosas así. Pero eso ahora yo lo veo en Julián López el Juli. El Juli es un torero, quieran que no, de excepción. Ya no basta decir es el mandón de la fiesta, que se ha mantenido durante 20 años largos, sobre todo, sobre las mismas empresas, sobre la crisis de los toros, sobre los toreros, sobre muchas cosas. Y sin embargo, a mí me asombró que sigue mostrando un toreo cada vez más moderno, más fino, sorprendente. Por ejemplo, yo ayer que lo vi, en el primer momento me quedé asombrado cuando me apareció muy vertical, que no era el estilo de su tercer momento y tercer cambio importante en su carrera, sino ya este es un cuadro muy natural, muy, ¿cómo le diré? No se adivina ni con qué torea, ya no sabe o no deja ver tanto el valor de la muñeca, aunque seguramente allí está el secreto de su conducción. Porque después analicé fotografías y ¿qué me encontré? Que dice, a ver, el toro pasa muy bien toreado, con un muy buen estilo, y él está estoicamente parado conduciendo al toro y no se le ve ese recurso de irlo metiendo. ¿No? Tan grande, tan sutil es su arte, que yo no sé, y se lo digo con cierta inmodestia, que no sé si todos los públicos están preparados para descubrir lo que enseña el Juli. A tal grado que Sevilla tiene la fama de que concentra no un público cualquiera, sino un público muy profesional, en el sentido de que allí hay toreros, ganaderos, empresarios, cronistas de toros, comentaristas de todo.
y él no fue sino aplaudido cuando llevó al toro en su muleta. Quiero escuchar su opinión. La verdad es cierto, hay que ver todos los momentos del Juli, ¿no? O sea, del Juli tenemos que verlo desde aquella época de novillero, que era un muchacho, pudiéramos decir, tremendista. Luego fue evolucionando a un toreo clásico al momento de quitarse esa parte de banderillar. Luego otra evolución cuando se hizo que bajar al toro, bajar la mano lo más que se ha podido, que eso lo vimos con orgullito el año pasado de García Grande, y esta parte vertical y muy estoica del Juli, sin ver los toques, de plano, no se veían los toques, ni cómo citaba el toro y lo llevaba. La verdad, una evolución que muy pocos toreros en la historia han de tener. Y la verdad, una suerte tener estos 20 años metido viendo toros y tener a esta figura mundial, poderlo apreciar, ¿no? Sí, yo le diría sin temor a dudas, y ya tenemos suficientes respaldos de documentación, de que digan lo que quieran, porque voy a sacar un mito. No ha habido otro igual que él. José el Gallo tuvo muy poco tiempo para mostrar su toreo, y su toreo fue más bien de poderío. ¿Sí? El Gallo creó ese estilo de que llevó al toreo a la redondez, pero finalmente tuvo sus momentos de espanto y sus momentos de retiro y vuelta. Manolete fue brevísimo su estadía en España, y con, ¿cómo se llama? Y con toros que no tenían todo el aprecio porque ellos acababan de salir de la guerra, ¿sí? Entonces nos encontramos con él. Lo demás ya sabemos, ¿verdad? El cordobés fue toda una revolución más bien publicitaria que otra cosa, pero el Juli es la gran persona. Ahora, ¿qué no ayudó ayer en los toros? No ayudó algo que el español correctamente califica con mucha precisión. El toro del Juli rodó por la arena 3 veces. Sí. Un toro de esos en España generalmente no dura en el ruedo, es devuelto. En México sí, ya sabemos que Balleres se cae 12 veces y nadie dice nada, ¿verdad? El toro... Los Bernalditos. Sí. Los Entonces, yo creo que le faltó toro, ¿sí? Sí. Y el toro era tardío en responder y tenía una característica un tanto huidizo, que también lo mostró Vampirito, el toro que le tocó a Manzanares, porque Manzanares hizo una buena lidia para llevarlo a los caballos y se le fue. Y luego volvió a ir por él y lo metieron muy a su pesar, ¿verdad? Entonces, pues a mí el Juli me parece extraordinario, aunque no haya cortado orejas, pero Julián López, el Juli, es quien es, le pese a quien le pese, ¿verdad? Es un torero de época, y aquí sí quiero recalcar época, no de días, ¿sí? De época. En cuanto a Manzanares, pues yo le digo, a mí me entusiasma Manzanares cuando los toros tienen mucha fuerza, porque se los pasa, los tiene que aguantar forzadamente, pero cuando el toro viene más lento, no les puede tanto. Y el segundo, pues lo de siempre, ¿verdad? Si fuera cineasta es como, sin ánimo de ofenderlo, porque es un gran torero, como la misma película, ¿verdad? Sí, sí, los sí. derechazos, unos poquitos naturales, y bueno, y dejó ver una cosa que me agradó en el sentido de homenaje a mi admiración por Julián López el Juli, de que sus chicuelinas son una copia de lo que el año pasado hacía Julián, Sí, de cómo bajar la mano.
Después vino Andrés Rocarrey, y yo creo que Andrés Rocarrey se sintió presionado en el sentido de que pues le pesó la tarde, la plaza, algo, ¿verdad? Pero sí lo que mostró pues fue su intrepidez, su arrojo, ¿sí? Su valor. Y sí, y con eso pues no siempre está completa una faena, ni es tan impresionante después de 2 temporadas o 3 ver lo que hace, ¿verdad? Y entonces pues la tarde se echó a perder. La única oreja que se cortó efectivamente fue porque Manzanares mató al toro recibiéndolo, ¿verdad? Y eso fue todo. Pero la estocada del Juli fue buena, yo la analicé y fue muy buena. No cayó muy rápido el toro, y al ver que ya llevaba 15 o 20 minutos, otra gran lección, segundos, perdón, otra gran lección para la torería, se tiró al descabello y a la primera lo mandó. No es como otros, ¿verdad? Ya sabemos, y esto que quede como una aportación de la puya, ya sabemos que si el toro no cae a los 45 segundos, seguramente se va a morir de viejo, no de la estocada. O va a haber otras condiciones para que el toro caiga. Entonces no hay por qué esperar más y tirarse con todo valor. Y entonces, bueno, esta fue la primera corrida de Sevilla, y pues esperamos a ver cómo se desarrollan las que vienen. Esperemos, el próximo domingo aparece Luis David Adame, anunciado en Sevilla, y a partir del día 1 de mayo se arranca lo que se llama Prefer y Farolillos hasta el día 12, ¿no? Y con esto pues arranca en forma, diríamos, la temporada española. Bueno, y con esto no sé si tengo otra cosa que decir. Terminamos los comentarios sobre la Feria de Sevilla, sí, que es una de las más importantes en el mundo. Buenas noches. Estamos de nuevo aquí para hablar de toros en este programa de la puya. Como todos ustedes están enterados, ya empezó una de las ferias más importantes del mundo en el ambiente taurino. Sevilla, ayer en su día más importante, que es la corrida de la resurrección. La verdad, estaba pintado todo el asunto para hacer la corrida del año, o competir por ser la corrida del año. En el cartel se encontraba Julián López el Juli, José María Manzanares y Andrés Rocarrey. Y los toros eran unos toros buenos de Victoriano del Río, que desde antes de la corrida se les pudo ver su buena presencia. El boletaje estaba agotado. En todas las taquillas se puso el letrero de no hay billetes. Todo estaba listo para el paseillo, que sonara la música y iniciara la parte más importante de la fiesta en la España peninsular. Y empezó la corrida, ¿verdad? Salió el primer toro para el Juli, alegre, lo metió entre aplausos a su capote, lo fijó en los engaños, lo llevó al caballo, y ahí empezó a desbarajustarse todo. El toro, como gran pecado, rodó por la arena. Frente a un puyazo bien colocado, pero solamente uno, porque el segundo lo contaron muy deprisa los comentaristas, pero la verdad no se vio la vara. Y así continuó la corrida. Yo le quisiera pedir al licenciado Cordero que nos dijera
qué le pareció la corrida, fuera de que hagamos otros comentarios más precisos de lo que hubo en cada uno de los toros. Hola, buenas noches. Una corrida de muchísima expectación, una de las corridas más importantes de la feria taurina mundial, diríamos, junto con la corrida de la Beneficencia de Madrid y la de la prensa también de Madrid. La corrida más importante que da inicio a la Feria de Sevilla. La verdad, unas faenas muy buenas del Juli, se le notó una evolución y después de 20 años de matador de toros, lo seguimos viendo evolucionar. No es un torero que se haya quedado estancado en algún tipo de toreo, sino simplemente siempre está evolucionando. Ahora lo vimos muchísimo más vertical en su toreo, más templado, metiendo perfectamente los avíos en el toro para poderlo llevar en buen camino. La verdad es una evolución de Julián López el Juli. De Manzanares, ¿qué pudiéramos decir? Que sigue siendo un cañón con la espada a la hora de matar recibiendo. Y Andrés Rocarrey se me hace que le pesó la tarde. Es la primera domingo de resurrección para él y la gente como que no lo acabó de aceptar y se le vio un poquito incómodo y aparte con problemas de los toros, ¿no? Toros perfectamente bien presentados por el ganador Victoriano del Río, con sus dos hierros, Victoriano del Río y Toros de Cortés, pero eso sí, les faltó un poquito de casta para que fueran mejores para esa fecha. Sí. A mí me gustaría hacer unos comentarios pertinentes en la misma manera que usted se ha extendido en sus comentarios, licenciado. Primero, debo decir que la creatividad y el arte, si le damos ese nivel a la tauromaquia, pues tiene no tan solo que ver con la sensibilidad, con la profundidad, con el asunto tratado, sino con la evolución de los temas, que se dice poco, pero yo creo que es muy difícil atender. Generalmente los grandes artistas son monotemáticos. Usted lo puede ver tanto en la música, como en la literatura, como en el ballet, como en la arquitectura. Pueden ser fundamentales para un estilo, para una corriente, para crear un mundo específico. Y eso lo podemos ver en la literatura, de la que dispongo un poco más de datos, en que pues es muy difícil un hombre muy valioso que no se puede poner en duda, pues era Gabriel García Márquez, y sin embargo, a pesar de que tiene una o dos obras de menor nivel, pues sí creó su mundo de 100 años de soledad. Juan Rulfo igual creó su asunto rulfiano, sobre la muerte, los fantasmas, y de ahí no se separó. Y si usted se va viendo, en cada artista sucede eso, más o menos son monotemáticos, a veces son fundamentales en una escuela, en un estilo, pero hasta ahí no se pide más porque es tremendamente difícil crear más de un mundo, ¿sí? Sin embargo, ha habido genios, y un genio que está muy trillado decirlo, pero es el que viene a la mano, es Picasso. Picasso sí tuvo durante su larga vida distintos encuentros con la realidad y la creación de un arte. Y entonces fue creando varios estilos, varias corrientes, y así se les conoce, ¿va? Que el estilo rosa, que el estilo azul, que cuando empezó siendo retratista y muchas cosas. También por sus temas, ¿verdad?
todo lo del Minotauro, pues es Sí. una cosa diferente a los saltimbanquis y cosas así. Pero eso ahora yo lo veo en Julián López el Juli. El Juli es un torero, quieran que no, de excepción. Ya no basta decir es el mandón de la fiesta, que se ha mantenido durante 20 años largos, sobre todo, sobre las mismas empresas, sobre la crisis de los toros, sobre los toreros, sobre muchas cosas. Y sin embargo, a mí me asombró que sigue mostrando un toreo cada vez más moderno, más fino, sorprendente. Por ejemplo, yo ayer que lo vi, en el primer momento me quedé asombrado cuando me apareció muy vertical, que no era el estilo de su tercer momento y tercer cambio importante en su carrera, sino ya este es un cuadro muy natural, muy, ¿cómo le diré? No se adivina ni con qué torea, ya no sabe o no deja ver tanto el valor de la muñeca, aunque seguramente allí está el secreto de su conducción. Porque después analicé fotografías y ¿qué me encontré? Que dice, a ver, el toro pasa muy bien toreado, con un muy buen estilo, y él está estoicamente parado conduciendo al toro y no se le ve ese recurso de irlo metiendo. ¿No? Tan grande, tan sutil es su arte, que yo no sé, y se lo digo con cierta inmodestia, que no sé si todos los públicos están preparados para descubrir lo que enseña el Juli. A tal grado que Sevilla tiene la fama de que concentra no un público cualquiera, sino un público muy profesional, en el sentido de que allí hay toreros, ganaderos, empresarios, cronistas de toros, comentaristas, de todo. Y él no fue sino aplaudido cuando llevó al toro en su muleta. Quiero escuchar su opinión. La verdad es cierto, hay que ver todos los momentos del Juli, ¿no? O sea, el Juli tenemos que verlo desde aquella época de novillero, que era un muchacho, pudiéramos decir, tremendista. Luego fue evolucionando a un toreo clásico al momento de quitarse esa parte de banderillar. Luego otra evolución cuando se hizo que bajar al toro, bajar la mano lo más que se ha podido, que eso lo vimos con orgullito el año pasado de García Grande, y esta parte vertical y muy estoica del Juli, sin ver los toques, de plano, no se veían los toques, ni cómo citaba el toro y lo llevaba. La verdad, una evolución que muy pocos toreros en la historia han de tener. Y la verdad, una suerte tener estos 20 años metido viendo toros y tener a esta figura mundial, poderlo apreciar, ¿no? Sí, yo le diría sin temor a dudas, y ya tenemos suficientes respaldos de documentación, de que digan lo que quieran, porque voy a sacar un mito. No ha habido otro igual que él. José el Gallo tuvo muy poco tiempo para mostrar su toreo, y su toreo fue más bien de poderío. ¿Sí? El Gallo creó ese estilo de que llevó al toreo a la redondez, pero finalmente tuvo sus momentos de espanto y sus momentos de retiro y vuelta. Manolete fue brevísimo su estadía en España, y con, ¿cómo se llama? Y con toros que no tenían todo el aprecio porque ellos acababan de salir de la guerra, ¿sí?
Entonces nos encontramos con él. Lo demás ya sabemos, ¿verdad? El cordobés fue toda una revolución más bien publicitaria que otra cosa, pero el Juli es la gran persona. Ahora, ¿qué no ayudó ayer en los toros? No ayudó algo que el español correctamente califica con mucha precisión. El toro del Juli rodó por la arena 3 veces. Sí. Un toro de esos en España generalmente no dura en el ruedo, es devuelto. En México sí, ya sabemos que Balleres se cae 12 veces y nadie dice nada, ¿verdad? El toro... Los Bernalditos. Sí, Los entonces yo creo que le faltó toro, ¿sí? Sí. Y el toro era tardío en responder y tenía una característica un tanto huidizo que también lo mostró Vampirito, el toro que le tocó a Manzanares, porque Manzanares hizo una buena lidia para llevarlo a los caballos y se le fue. Y luego volvió a ir por él y lo metieron muy a su pesar, ¿verdad? Entonces, pues a mí el Juli me parece extraordinario, aunque no haya cortado orejas, pero Julián López, el Juli, es quien es, le pese a quien le pese, ¿verdad? Es un torero de época. Y aquí sí quiero recalcar época, no de días, ¿sí? De época. En cuanto a Manzanares, pues yo le digo, a mí me entusiasma Manzanares cuando los toros tienen mucha fuerza, porque se los pasa, los tiene que aguantar forzadamente, pero cuando el toro viene más lento, no les puede tanto. Y el segundo, pues lo de siempre, ¿verdad? Si fuera cineasta es como, sin ánimo de ofenderlo, porque es un gran torero, como la misma película, ¿verdad? Sí, sí, los sí. derechazos, unos poquitos naturales, y bueno, y dejó ver una cosa que me agradó en el sentido de homenaje a mi admiración por Julián López el Juli, de que sus chicuelinas son una copia de lo que el año pasado hacía Julián, Sí, de cómo bajar la mano. Después vino Andrés Rocarrey, y yo creo que Andrés Rocarrey se sintió presionado en el sentido de que pues le pesó la tarde, la plaza, algo, ¿verdad? Pero sí lo que mostró pues fue su intrepidez, su arrojo, ¿sí? Y sí, y con eso pues no siempre está completa una faena, ni es tan impresionante después de 2 temporadas o 3 ver lo que hace, ¿verdad? Y entonces pues la tarde se echó a perder. La única oreja que se cortó efectivamente fue porque Manzanares mató al toro recibiéndolo, ¿verdad? Y eso fue todo. Pero la estocada del Juli fue buena, yo la analicé y fue muy buena. No cayó muy rápido el toro, y al ver que ya llevaba 15 o 20 minutos, otra gran lección, segundos, perdón, otra gran lección para la torería. Se tiró al descabello y a la primera lo mandó. No es como otros, ¿verdad? Ya sabemos, y esto que quede como una aportación de la puya, ya sabemos que si el toro no cae a los 45 segundos, seguramente se va a morir de viejo, no de la estocada. O va a haber otras condiciones para que el toro caiga. Entonces no hay por qué esperar más y tirarse con todo valor. Y entonces, bueno, esta fue la primera corrida de Sevilla, y pues esperamos a ver cómo se desarrollan las que vienen. Esperemos el próximo domingo aparece Luis David Adame, anunciado en Sevilla, y a partir del día 1 de mayo se arranca lo que se llama Prefer y Farolillos hasta el día 12, ¿no? Y con esto pues arranca en forma, diríamos, la temporada española. Bueno, y con esto no sé si tengo otra cosa que decir. Terminamos los comentarios sobre la Feria de Sevilla, sí, que es una de las más importantes en el mundo. Buenas noches.
Seguimos en el asunto de los toros. En este, pues, segundo comentario que queremos hacer ahora sobre nuestra fiesta en el país. En el país se empezó también a dar una feria muy importante, que es la Feria de Aguascalientes. Y ayer sucedió la primera corrida de este, pues, serial, ¿verdad? Porque dan muchas corridas hasta que pueden caer de aburrición ya rendidos todos. Pero yo quisiera que empezara con esa frase muy buena que me dijo hace unos minutos, licenciado, para decir esto, que quien... Cantada vale doble. Cantada vale doble. El pronóstico que habíamos hecho en videos anteriores respecto a la primera corrida de la Feria de San Marcos, pues hablábamos de que esperábamos un 40% de asistencia en el promedio de aforo. Ayer, si bien nos va, pudo haber rondado ese número o un poquito más abajo. La verdad, era un cartel no de toreros taquilleros y un cartel, entre comillas, sin toreros hidrocálidos, aunque sabemos que Israel Telles tiene su residencia ya en Aguascalientes. Era Uriel Moreno el Zapata, David Fandi del Fandi e Israel Telles. La verdad, la presentaron como una corrida de banderilleros y esta parte de mucho abrazo, muchas invitaciones, poca rivalidad entre ellos, pues le quita sabor a la fiesta, ¿no? Urge que haya rivalidad. Se invitaron a banderillar todos, con todos en los primeros 3 toros, y pues le quita sabor, ¿no? Ahí era para demostrar cada quien sus 6 pares de banderillas y quedó en 3 de la primera parte y sus 3 del segundo, pero pues a diferentes estilos. Mucho saludo y poca gente. Algo que me hace llamar la atención es que la ganadería de San Isidro mandó un encierro muy bien presentado, 2 toros cinqueños, todos arriba de 4 años y medio, según datos del propio ganadero, pero la verdad se pusieron un poquito duros, fuera del estilo que regularmente le teníamos caracterizado a San Isidro, que hablábamos de muy nobles, muy dóciles. Sí. Ahora se pusieron muy duros. Con cierta movilidad. Sí. Y se pusieron duros, tan así que el cuarto de la tarde del segundo de Uriel Moreno el Zapata, la verdad se sorprendió la faena de alineo, casi del Zapata a ese toro para deshacerse de él. Y pues la parte que también habíamos pronosticado, Israel Telles había comentado en la semana que ponía toda su baraja o todo su prestigio en esta corrida, y la verdad es que no le pudo. Pitos en su primer toro y Silencio en su segundo, mal con el acero, y una cuestión, no llevó la porra característica de él. Sí. Bueno, yo lo que le decía esta temporada, pues ya los toros están, no sé, me da tristeza decirlo, en agonía en México, ¿verdad? Pero usted lo puede notar en una cuestión. Son carteles desechurados que ya no responden a nada. Los toros muy locales, sí, y solamente con prestigio a nivel estado, ¿verdad? No se atreven o no se atrevieron en esta ocasión. En las otras tardes parece ser que sí hay toros de otros rumbos que enfrenten y que den buena materia para ver qué tanto le pueden los toreros. Entonces eso hace que
dice, bueno, por los que estén dispuestos y los que dentro de los que me caen bien, pues son los que van a entrar. Generalmente, en la historia del toreo en México, se ha visto, cuando menos en los últimos 50 años, que todo el toreo del sur generalmente llega a la Ciudad de México y de ahí no suele pasar. ¿Por qué? Por intereses, por lo que usted guste o mande, pero generalmente pasa eso. Que son desconocidos en su tierra cuando torean los sureños en el norte, ¿verdad? Y igual pasa con los del norte. Los del norte arrancan tal vez desde Monterrey, desde Ciudad Juárez, para no andar con cuentos, llegan a la Ciudad de México y es muy difícil verlos y que se mantenga el prestigio y el jalón en la taquilla en las plazas del sur, ¿sí? Yo lo he constatado, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, Auriel Moreno, el Zapata, ¿qué lo trajo? Que uno de los representantes es de por allá, de los hombres que maneja Balleres, es de por allá y lo jala, cuando tiene a un norteño tan importante, que torea mucho, que divierte cuando menos, que muestra poderío y que le cierran las puertas en las mejores plazas del país, que es el Chihuahua. ¿Por qué no lo invitan? No había nada más una razón, habían más de una razón, porque sustituiría a Garibay con creces, al Zapata también Banderilla, el Chihuahua, no había pero para no juntarlo, ¿sí? Sino ese malestar de yo no sé qué traten de hacer. Podríamos ¿verdad? decirle que... ¿Qué quieren? Gente muy dócil, gente que no luche. Esas son el toreo que nos estamos encontrando. ¿Dónde quedaron los Lorenzos Garzas? ¿Dónde quedaron los Armilla que peleaban hasta por sueldos? Ya no les digo por los puestos en la torería, que era lo que daba dinero, ¿verdad? Entonces ya todos es abrazo y beso, ¿verdad? Y el Zapata también lo pusieron, y pudiéramos decir que un pretexto es por la edad de la alternativa, que sea un torero, diríamos, telonero, que ya le abra plaza, pero pues el Fandi pudiera abrir fácilmente, no es el figurón para que exija que le pongan a alguien por delante, ¿no? También, respecto a estos comentarios de México, preocupante lo de Texcoco, la cancelación de la corrida del sábado, que según eso se pospone para el día 27, y la pobrísima entrada del día de ayer. Eso es, generalmente todo se disfraza así de otras intenciones, pero la realidad es que al no tener boletaje vendido, pierde sentido el hacer las corridas, tanto por la situación económica como por la situación de que pues para quién torean. Usted y yo hemos visto juntos una corrida que ya no sabíamos si nos daba vergüenza o risa, pero usted lo vio, éramos 70 personas en una plaza de 4,000 o 5,000 gentes, que cuando los premiaban con una vuelta al ruedo, ¿qué hacían? Media vuelta, ¿verdad? Porque casi pues ya que iban para el otro lado, si no había nadie. Sí. ¿Como lienzo charro? Como si hubiera sido lienzo charro, nomás que era una plaza. ¿Sí? Y entonces, pues eso también dice, pues ¿de qué se trata? En un cortijo tienen más cosas, ¿sí? En una fiesta familiar. Y entonces, pues eso es lo que va arruinando la situación, ¿verdad? Y va bajando muchas cosas, a tal grado que ya a veces ni los comentarios se pueden hacer bien, porque por ejemplo yo leí una crónica de esas comprometidas con los empresarios, que no tuvo más que decir un poquito menos de media plaza, y ya sabemos cómo inflan ellos los números, ¿verdad? Sí. Que si pagaran así sus impuestos, otro gallo nos cantaría. Pero bueno, entonces eso, cuando vi, dije, bueno, el 40%, ¿verdad? Es un poquito más abajo del 50%, entonces exactamente lo que dijimos.
Pero luego leí la crónica en un portal español. Hombre, pues yo no sé quién está informando a los españoles. Dicen que 3/4 de entrada y que una corrida que dijo, bueno, me están hablando del presente, del pasado, de lo que desean, de qué es. Pero Sí. los 3/4 de entrada no habrá sido en el callejón. Sí, pues a lo mejor sí. Lo único es que ponen un video de 4 minutos y eso sí, el mayor cuidado que le ponen, no es a los buenos pases o nada, que no se vea nada arriba del ruedo, ¿verdad? Sí, para que no se vea entendido. No se vea entendido. No sabemos cuántos hay. Y bueno, pues esa es una falsedad que también puede arruinar no tan solo a Aguascalientes, a todo el país. Sí. ¿Sí? Y esas informalidades, esas mentiras, son las que acaban con los espectáculos, porque tratan de vender como muy caro carteles que no valen el boleto que cobran. ¿Sí? Sí. Y eso tienen que reconocerlo. ¿Sí? Ya que no lleven gente, que no saquen los gastos, pues es el riesgo que todo empresario tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Para meterse o no meterse. Todos sabíamos desde la historia cuántas veces nos han dicho, el que se mete a los toros debe ser muy rico, porque aquí se lo acaba. Sí. ¿Sí? Y así es. Y así suele ser, pues. Sí, y esperemos que sucede en el siguiente maratón hidrocálido. A partir del 25 nos vamos hasta el 28. Y bueno, pues esto es lo que yo tendría que decir. De lo demás, ni perder el tiempo, porque yo tengo dudas. Conozco bien Aguascalientes y tiene el ruedo las tablas muy bajas. Yo veía que el toro todavía era más pequeño. Ustedes que estaban bien presentados, pues eso solo viéndolos en la realidad, porque ya no saben ni qué trucos. Y diríamos, ¿y qué pagó el carnicero en realidad? Sí, ¿no? ¿Y qué pagó? La otra es, hay un toro ahí de buena presencia, que se ve que banderillaron, creo que fue el segundo toro o el primero, que banderillaron todos, y que en unas tomas se ve así como que sí tiene el trapío, y en otras se ve una garra de toro que dice uno, bueno, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿O cómo está el asunto? O el toro tenía buen lejos o buen cerca. Sí, no lo tomen de cualquiera de los dos lados. Y que eso me hace pedirle, licenciado, a ver si en otra noche de estas taurinas hablamos de todos esos ponderables que un conocedor sabe que puede tomar en cuenta, debe exigirlos para que se den las corridas, y ayuda mucho a apreciar, disfrutar de su fiesta, pero no esperar más de lo que un cartel puede dar. Sí, no. ¿Sí? Porque a veces, bueno, pues igual que se ha degradado el presenciar la fiesta, ¿verdad? La fiesta se debe presenciar en silencio. Y ahora, pues usted sabe que son unas pachangonas tremendas, ¿verdad? Que ya el asunto no es ese, sino en la pelea de gallos, vengan las cervezas, sírvanme el vino, ya llegó el gobernador, y todo parece ser que ocurre en un palco o en unos tendidos o en las barreras y no en la plaza. Y eso también hay que hablar, porque a veces la gente no sé si no lo sabe o se olvida de que hay ponderables de lo que sucede en la Plaza de Toros. Y hay muchos ejemplos que se pueden dar de cómo hay ciertas cosas que se mantienen, y por eso las ganaderías ganan prestigio y por eso los toreros son quienes son. Y bueno, con esto, si no tiene algo más que decir, damos por concluido nuestro comentario. Muchas gracias a todos. Muy bien. Buenas noches. La última parte del día de hoy. Quisiéramos hablar respecto a las formalidades o informalidades que están sucediendo en el mundo del toro en México. Referente a
adeudos que tienen empresas con toreros, toreros con subalternos. Se habla también de que a ganaderos se les debe dinero. Es preocupante lo que está sucediendo en la fiesta, en este sentido. Bueno, a mí me gustaría empezar con otro asunto. Ustedes saben que yo tengo, si no lo saben hoy se van a enterar, que tengo un nieto que le gustan todas mis aficiones, cosa que me llena de bienestar. Entonces, pues le gustan los toros desde muy chiquito, le gustan otros deportes que ahorita no viene al caso comentar, pero este muchachito que es sabe mucho de toros para su edad, es un niño, tal cual, pero igual que agarra un capote para jugar porque no quiere ser torero y hace bien las cosas, igual hace comentarios que a veces me pasan a mí desapercibidos, asuntos que pasan desapercibidos en la plaza. Es un buen niño, listo. Entonces hoy me oyó comentar esto del asunto y me dijo, oye, abuelito, ¿y vas a decir todo eso? Sí, pues eso, tienes que bañarte 2 veces. Le dije, ¿por qué? Pues una al principio y otra al final, porque eso que vas a tratar es bien sucio. ¿Sí? Y efectivamente, son las cuestiones muy sucias que suceden en el mundo taurino y que, pues finalmente, hacen que las crisis se agraven, se ahonden, se profundicen y en este caso, en esta ocasión, pueden acabar con la fiesta en México. Siempre que se menciona que estamos en una gran crisis, es común que los buenos taurinos nos digan, mira, eso se ha dicho todo el tiempo, y ahí siguen los toros. Sí, pero ya, ¿qué toros y qué toreros tenemos? Sí, no tan solo de sospechosa calidad, sino un número demasiado raquítico. Ya difícilmente podemos hablar no de ases de la baraja, ya no hay baraja, ¿sí? Sí. Y entonces, pues esto es lo que nos ha traído hoy a comentar. Todo esto lo estoy diciendo para aligerar, para tomar con buen tono, en buen sentido esta crítica, pues que a lo mejor les parece muy dura, que no está acostumbrada a decirse en los medios, pero que irremediablemente tenemos que tocar si queremos que la fiesta viva. El segundo punto de estos, como los que me dijo mi nieto, de que hay que bañarse 2 veces, lo sabemos desde que yo me acuerdo que un tío abuelo me llevó a los toros siendo muy pequeño. Me acuerdo que me decían, pero ten cuidado, mi madre me decía, ¿verdad? Ten cuidado, mira, ahí hay muchas cosas raras, son tramposones, son mañosos, y efectivamente, al paso del tiempo, se va dando cuenta que lo más común pues es la mentira, la exageración, la informalidad, la chapuza, muchas cosas que se hacen. Otras que se niegan porque está metida la empresa y los ganaderos, ¿verdad? Pero efectivamente se manipulan los toros. Ya quien ha permanecido mucho tiempo en este ambiente, pues sabe hasta nombres de gente, pasan anécdotas que son risibles, de no creerse, y sin embargo han sucedido. Gente que cambia cuernos a los toros, sí, para que se vean mejores o no se vayan al matadero sin pasar por una plaza, 1000 cosas, ¿verdad? Pero eso ha sido los toros toda la vida. En esta fiesta y en esta profesión no andan santos, ¿sí? Andan hombres, héroes, gente que está dispuesto a dejar su vida en esos asuntos y que muchos aprenden de esas conductas, como todos aprendemos del comportamiento peligroso de los toros y cómo lidiarlos.
Bueno, pues esa es una cosa. Otra tiene que ver, no diría yo que con la cultura. Me procuré hacerme de una palabra menos profunda. Hablo de un sistema de corrupción que empieza con no plantear las cosas con claridad. En el mundo de los toros hay un tema que es un tabú: la lana, el dinero, los sueldos, como dicen en este mundo, la marmaja. Nadie dice cuánto gana, cuánto cobró, cuánto pagó, cuánto cuestan los toros, a cómo dan la carne, cuánto cuesta una cabeza de toro disecado. No se sabe nada. Usted tiene que entendérselas a solas con quien hace todo esto y cuidarse, porque le aseguro que no siempre están viendo un valor fijo, estándar, sino el conocimiento y qué tanto se deja usted de cobrar por eso. Bueno, frente a estas situaciones que ya son graves y que sin embargo frente a lo que les vamos a decir parecen menores, sucede una cosa, que todo ese ocultamiento ha producido algo que rompe con la tradición de los toros. La informalidad es tan grande en el medio empresarial, que puede llevar a la crisis, a la tauromaquia, no a la crisis, a la extinción, a la tauromaquia. ¿Sí? La informalidad consiste en una cosa simple que se rompió. Sucede que ahora les prometen pagar por aparecer en un cartel y torear los toros que en suerte o los toros de la ganadería que le propongan y en suerte que le toquen, ¿verdad? Pero antes había una vieja costumbre que tiene que ver con todo lo que les he mencionado y que decía así: si no te pagaron en efectivo antes de hacer el paseillo, no salgas, porque ya sabes lo que te espera. Y era una cosa común que el empresario, le fuera como lo fuera, generalmente eran otros tiempos y les iba muy bien, tenían y les daban sus maletitas. Hay anécdotas de mil cosas, desde la última de Paquirri, ¿verdad? Que Paquirri murió con su paquete de pesetas o euros cuando murió, y ahí los tenía su mozo, ¿sí? Otros decían, si no te han pagado, retírate, y rondaban ahí un ratito y que espérate, y se hacía la legate, y hasta que no traían el dinero, aunque empezaran tarde, salían. Mientras no. ¿Verdad? Continuamos. Les pedimos disculpa por si notan un desfase, una pequeña falla de energía. Entonces tuvimos que, pues se cortó la grabación, pero continuamos. Les decía entonces, pues eso se acostumbraba, que decía que ya partía todo el mundo de que se les podía engañar, que después de la corrida, pues ya la cosa se ve de otra manera. En general se devalúa lo que es el torero, salen los caprichos de que no toreaste como yo lo esperaba, de que no hubo gente y mil pretextos para estas cosas. Entonces sucede que ahora no, que ahora ya les pagan después de la corrida y que así se está acostumbrando. Entonces, pues esto ya produjo el primer asunto, ¿verdad?, de varios años, de que pues luego te pago y luego y no tengo con qué y ando apurado, y que mira, mejor te doy otras corridas, o que dame tanto y yo te doy más contratos,
y ya se hace un trafique que no tiene orden ni sentido. Entonces esto es muy peligroso porque puede darle una estocada mortal a la fiesta. Y aunque los grandes aficionados siempre han dicho que de la fiesta siempre se ha dicho lo mismo, pero nunca se ha acabado, pues ahora se puede acabar, porque también hay que reconocer que entre tantas metáforas se dice una que es muy buena metáfora, pero que no es muy buena metáfora, pero que no es verdad, de que la fiesta es eterna. Nada en este mundo es eterno, ¿sí? Y entonces, pues hay que atender eso. En resumidas cuentas, está sucediendo que los hombres que hacen empresa le deben a los toreros y a los ganaderos. Que los representantes de los que hacen empresas van como adelantados a tratarles de sacar dinero a los apoderados de los toreros para meterlos en los programas. Esto es disfrazar un moche, y que el sistema de corrupción está penetrando. Al rato ya no vamos a tener, de hecho ya no tenemos toros en edad, toros con peso, toros con sangre garantizada, toro con muchas características que debe de tener. Y sobre esto quisiéramos decir, porque se pone en riesgo la vida de los toreros. Al no tener dinero, las asociaciones no pueden asegurarlos. Y al no asegurarse, el torero tiende a no arrimarse, a no cumplir con todas las características de un buen matador. Porque ¿quién le garantiza que le van a dar algo a sus familiares o a él, en caso de que quede con vida, para que sigan viviendo? Entonces, esto es lo que queríamos plantarles hoy, porque esto ha llevado al fraude, a que al torero no se arrima, el toro no carga la suerte, el toro torea por derechazos, el toro torea por arriba, por las afueras, y un montón de trampas que nunca lo lleva a enfrentar el buen toreo, el toreo de calidad, y que se pierden poniéndole énfasis en torear más bien al público. Y también tenemos cuestiones en la parte de subalterno, ¿no? Gente que ya es muy grande de edad, ya vemos subalternos ya muy grandes, una lista de espera de liquidaciones de retiro de muchos subalternos que no han sido cubiertas, problemas con tesorerías de las asociaciones, y eso también es muy preocupante porque por ejemplo, en cuestiones de subalternos no hay subalternos jóvenes o son muy pocos, no hay tampoco aspirantes, ya no hay incentivos para ingresar a la fiesta. Sí, y bueno, eso lo lleva a, pues hay que abonárselo también en lo que les corresponde a esa informalidad. Sí. Porque ¿quién se quiere meter si antes la tauromaquia funcionaba muy bien como rescate o como punto de movilidad para hacer ascender a gente que que tenía muchas dificultades para poder ascender? Entonces, qué casualidad que los pobres se jugaban la vida y resultaban los grandes toreros. Tenemos el caso de Lorenzo Garza. Sí, Lorenzo Garza es un ejemplo tremendo, ¿eh? Un hombre que llegó a cobrar lo que quiso en base a sus exigencias, su valor, su entrega, su espectáculo, el ser centro de muchas cosas, aunque nunca fue el mejor torero. ¿Sí? Otros, por Luis Procuna, hizo buenos dineros. También los hace que se lleven, se relacionen con una sociedad y con la que pueden entrar en familia. Hoy, ¿por qué no viene nadie a los toros? Pues porque los toreros tampoco ya se codean con esa gente, porque han caído en desprestigio, porque la fiesta tiene ya en este momento un estigma de, pues, que son asesinos de algo de toros y que están haciendo algo incorrecto, ¿sí? Entonces, a todo esto
hay que agregarle esta informalidad, cuando bien sabemos que la parte muy importante de los toros está en manos, déjenme decírselos, del tercer hombre más rico del país. Entonces, no queremos que ese hombre más rico del país siga haciendo o promoviendo este camino de informalidades. Ustedes saben a quién nos referimos, Alberto Balleres. Y no sé si Alberto Balleres manda personas por delante o esas personas se toman una libertad y una ligereza para tratar de esquilmar a otros, pero sí sabemos que esto puede acabar con la fiesta, cerrar muchas puertas y llenarnos de toreros que ahí la van pasando, pero que son miembros de familias taurinas que ya dieron lo mejor de sí. Y ya quedaría como lo que sucede en la charrería, ¿no? Solamente algunas familias de ahí metidas y son la gente que va. Sí. Luego la otra cosa también es la cuestión ganadera. Usted y yo sabemos que hay ganaderías que disponen de contadas reses, porque nuestras ganaderías no son tan numerosas en producir animales, ¿verdad? Pero tienen unos cuantos, son buenos, han dejado de probarse, pero tienen sus dificultades, pero son aptos para la lidia. ¿Y qué sucede? Que no les quieren pagar a veces ni lo que cuesta alimentar al animal. Sí. Entonces ellos dicen, pues prefiero sacrificarlo, Claro, que llevarlo a donde tengo que presentar. Y entonces, bueno, esto se los queremos decir con el ánimo de que pues también se ventilen muchas cosas que antes no se ventilaban, como cuánto ganan los toreros mexicanos, cuánto ganan los toreros españoles, qué plazas son las que más pagan, cuáles son las corridas que más valen, ¿sí? Y que también se coordine con lo que valen los boletos en las plazas, porque ya ves, también improvisan un ruedo y quieren cobrar las perlas de la Virgen, sí. ¿sí? Y entonces también se me haría muy injusto que si, por ejemplo, se presenta un torero mexicano, le anden queriendo pagar 50,000 pesos, cuando medio se sabe que a un torero europeo, español, para decirlo con más claro, no le pueden ofrecer menos de 1,5 millones de pesos por corrida, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que hay que decirlo. Y con esto damos por terminado nuestro comentario taurino de esta semana. Quisiéramos agradecerles sus comentarios, sus me gusta que hemos tenido en los videos anteriores y los invitamos a compartir este video y que nos regalen un me gusta para seguir incentivando. Los invitamos a que nos comenten y pues nos vemos en la próxima y gracias a Julián que está atrás en la cámara aquí grabando y nos vemos en la próxima semana viendo a ver qué sucedió en la fiesta brava mexicana y española. Buenas noches.